Buenas tardes a todas y todos. Damos la bienvenida a la sesión inaugural de la 7ª edición de la Cátedra Libre Hermanas Mirabal y Prudencia Ayala, un espacio de reflexión y diálogo que se inscribe en la memoria histórica de la lucha de las hermanas Mirabal y su legado en la defensa de los derechos de las mujeres. Saludamos especialmente a quienes nos acompañan a través de la transmisión de Facebook Live por medio de la página del Centro de Estudios de Género. Les invitamos a mantenerse conectados y conectados durante toda la jornada, así como compartir la transmisión para que más personas se sumen a este espacio. Esta ocasión nos convoca a la sesión titulada Reescribir la historia, el derecho de las mujeres a ser visibles, en la que abordaremos la importancia de reconocer, recuperar y visibilizar el papel de las mujeres en los procesos históricos. Esta cátedra constituye un espacio académico y feminista de la Universidad de El Salvador, orientado a fomentar el debate crítico sobre las luchas de las mujeres, así como a visibilizar los avances y desafíos que enfrentan los movimientos de mujeres y feministas, tanto a nivel nacional como internacional. Para dar inicio, tenemos el honor de dar la bienvenida al ingeniero Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador, quien nos brindará las palabras alusivas. Buenas tardes a todos y todas. Un cordial saludo a mi amigo, al señor embajador de la República Dominicana en El Salvador, don Fabio Rondón de Jesús, a quien agradecemos su presencia en esta jornada. Por supuesto, también a mi compañera Maciel Merino, directora del Centro de Estudios de Género, y a la maestra Fina Viegas, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Es para mí un honor inaugurar esta 7ª edición de la Cátedra Hermanas Mirabal, Prudencia Ayala, un espacio académico que se gesta a partir de las relaciones de cooperación entre la Universidad de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana, con adopción de un memorándum de entendimiento firmado allá en el año 2019. Desde aquellos momentos, el objetivo ha sido siempre generar un espacio de visibilidad, de defensa de los derechos humanos de las mujeres, con la inspiración de las hermanas María, Teresa y Patria Mirabal, las mariposas, quienes fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960 en el contexto de la represión de la dictadura de Trujillo allá en la hermana República Dominicana. Su valentía las ha convertido en símbolo de resistencia y lucha por la libertad de las mujeres en toda nuestra América y el mundo. Tal ha sido la trascendencia de su legado, que es precisamente a partir de sus luchas que se instauró el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres por acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Quiero agradecer profundamente a la Embajada de la República Dominicana en El Salvador por su respaldo a esta iniciativa, que ya suman 7 años de reflexión y acción académica y que ha permitido generar debate en nuestra universidad y en nuestra sociedad. Por otro lado, también es importante honrar la memoria de Prudencia Ayala, una mujer salvadoreña que allá en 1930, sin que el sufragio femenino estuviera reconocido, se presentó con la intención de postularse como candidata a la presidencia de El Salvador. Su nombre representa la rebeldía justa y la lucha por los derechos políticos de las mujeres en nuestro país. Prudencia Ayala, una mujer que seguramente en su momento fue reprimida, ha dejado también huella en la sociedad salvadoreña y particularmente en la reivindicación de las mujeres en nuestro país. Tanto las hermanas Mirabal como Prudencia Ayala, desde sus contextos, nos recuerdan que la justicia y la igualdad no han sido concedidas, sino más bien conquistadas. Desde esta universidad, una universidad de 185 años de existencia como la única pública en nuestro país, tenemos la responsabilidad ética de generar espacios de diálogo, reflexión y propuestas, por lo cual reiteramos nuestro compromiso como autoridades universitarias, de modo que esta cátedra es uno de los distintos procesos de formación y sensibilización que desde esta casa de estudios se promueven. Quiero agradecer el trabajo desarrollado por el Centro de Estudios de Género, que ha sido
determinante para que este y otro tipo de actividades sean muy fuertes en esta universidad y que poco a poco vayamos permeando en la mente, en el corazón y el alma de los universitarios. Agradezco nuevamente a la Embajada de la República Dominicana, a Maciel Merino, que coordina en este momento el Centro de Estudios de Género, por mantener viva esta cátedra. Invito a todos los que están sintonizándonos en este momento a que le demos seguimiento a esta conferencia de la maestra Viegas, Reescribir la historia, el derecho de las mujeres a ser visibles, porque visibilizar es también un acto de justicia. Quiero finalmente reiterar ese compromiso desde la gestión 2023-2027 por acompañar iniciativas como esta que contribuyen al desarrollo, pero sobre todo a la reivindicación de la mujer en nuestra universidad y ojalá en nuestro país, la región y el mundo. Hacia la libertad por la cultura, soy UES. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector, por sus palabras y a continuación escucharemos las palabras de apertura por parte del excelentísimo señor embajador de la República Dominicana en El Salvador, Flavio A. Rondón de Jesús. Adelante. Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad, las palabras se quedan cortas. Cualquier cosa que yo pueda decir sobre este evento se quedan relativamente cortas por algo muy simple. Todo lo realmente trascendente en el mundo está inscrito entre el mundo de la semiótica, el reino de los símbolos. Y rendirle un homenaje con esta cátedra, que ya en su 7ª versión tiene la Universidad de La Habana y la Embajada de la República Dominicana en El Salvador, a las hermanas Mirabal y a Prudencia Ayala, definitivamente es un justo homenaje que se inscribe dentro de ese mismo discurso, el discurso de lo trascendente, el discurso del símbolo, el símbolo de la lucha de la mujer por mejores condiciones de vida, la lucha de la mujer por hacerse visible, la lucha de la mujer por la equidad, la lucha de la mujer para reivindicar su discurso y su derecho de ser lo que son. Dicho de la mejor manera, en palabras de Neruda, que el título de Croy, el nombre de la tierra. Entonces, decir hermanas Mirabal y decir Prudencia Ayala es hablar de alguna manera de todas las mujeres del mundo y de todas las luchas de las mujeres del mundo. Yo quiero agradecer a la Universidad de El Salvador en la persona del maestro en ciencias Juan Rosa Quintanilla y al Centro de Estudio de Género en la persona de Maciel Merino, que sigan trabajando este esfuerzo, porque es un esfuerzo que no se queda por suerte en las paredes de la Universidad de El Salvador, ni siquiera en la geografía de El Salvador, en esta pequeña geografía del pulgarcito de América, porque esto es un ejemplo, un espacio académico de acción y de reflexión sobre la mujer en sus luchas cotidianas. Y hoy la Embajada de la República Dominicana no tiene más que decir, señores amigos del Salvador, señores amigos de la Universidad del Salvador, señores amigos y amigas del Centro de Estudios de Género, hacer el análisis con esta conferencia que vamos a escuchar sobre reescribir la historia, el derecho de las mujeres a ser visible, es un aporte trascendental y yo quiero agradecerles, reitero, ponérselo en negrita, en mayúscula y acentuárselo, que le permitan a la República Dominicana, en la figura de su embajada, de su misión diplomática en San Salvador, ser parte de esta historia. Creo que, como lo ha dicho el buen amigo señor rector, siempre podrán contar con nuestra embajada. Siempre podrán contar con nosotros como personas y mucho más si se trata de rendirle honor y homenaje a Prudencia Ayala y a las hermanas Mirabal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Seguidamente invitamos a la maestra Maciel Merino, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador, quien compartirá un mensaje con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. En especial un saludo al maestro Juan Rosa Quintanilla, rector de la Universidad de El Salvador. También un saludo al excelentísimo señor embajador de la República Dominicana en El Salvador, Flavio Rondón de Jesús. También quiero saludar a la maestra Fina Viegas, docente e investigadora de nuestra universidad, a Yariela Escamilla, quien está moderando este espacio,
Briseida Paredes también, estudiante de la licenciatura en Historia, y al equipo del Centro de Estudios de Género de la Universidad del Salvador. También un saludo a quienes nos sintonizan en esta transmisión de esta 7ª edición de la Cátedra Hermanas Mirabal Prudencia Ayala. Quiero decirles que como Centro de Estudios de Género estamos muy contentas de inaugurar esta 7ª edición de la cátedra, ya que es un esfuerzo que, como ya se ha venido mencionando, nace de la vinculación con la Embajada de la República Dominicana en El Salvador y que ha contribuido enormemente desde 2019 a visibilizar diferentes reivindicaciones que tenemos desde las mujeres en toda nuestra diversidad y, por supuesto, haciéndolo desde una mirada crítica y feminista. Esto es una herramienta estratégica en nuestra universidad para dar pasos hacia la igualdad sustantiva, pues nos permite posicionar esa vigencia que hoy por hoy tiene la lucha por los derechos humanos de las mujeres. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con este punto de partida, que es reconocer la labor, el legado de las hermanas Mirabal y de Prudencia Ayala? En el caso de las hermanas Mirabal, que como sabemos son un símbolo de resistencia, luego de haber sido brutalmente asesinadas en el año 1960, y que nos invita precisamente a continuar con esa lucha por nuestros derechos. Y Prudencia Ayala, quien desafía en su contexto un sistema que en la década de 1930 prácticamente negaba en su totalidad la ciudadanía de las mujeres salvadoreñas. Tanto la lucha de las hermanas Mirabal como de Prudencia Ayala nos permiten tener también un marco de análisis y reflexión que es vigente en nuestro contexto, donde se hace fundamental que reconozcamos que, como se ha dicho por muchas ocasiones desde las organizaciones de mujeres y feministas, los derechos de las mujeres están siempre en un riesgo de retroceso. Y es por eso que como universidad es fundamental que podamos continuar insistiendo en poder generar estos espacios de reflexión sobre los derechos de las mujeres en ese marco amplio. Asimismo, quiero comentarles que las 3 sesiones de la cátedra Hermanas Mirabal Prudencia Ayala, que hemos preparado como Centro de Estudios de Género para este año 2026, han retomado como aspecto central el lema de las Naciones Unidas de este año, Derechos, Justicia y Acción para todas las niñas y todas las mujeres, el cual nos parece pertinente para señalar esta hoja de ruta de análisis que hoy iniciamos con la ponencia de la maestra Fina Viegas, Reescribir la historia, el derecho de las mujeres a ser visibles. Que este tema me parece muy importante para iniciar esta cátedra, sobre todo porque nos va a invitar a reconocer en primera instancia los sesgos androcéntricos en las ciencias y en la historia. Y para poder deconstruir esos sesgos, colocar como un punto de partida, ir más allá de añadir a las mujeres, sino reinterpretar, resignificar la historia desde el género como una categoría de análisis científico. Por tanto, les invito a escuchar atentamente esta ponencia, a poder sumarse a esta discusión y, por supuesto, ser parte de futuras actividades y las siguientes sesiones de la Cátedra Hermanas Mirabal Prudencia Ayala. Hacia la libertad por la cultura, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Merino, por esas palabras. Bueno, seguidamente, para nosotros es un honor presentar a nuestra invitada especial, la maestra Fina Viegas, docente e investigadora de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador, quien nos ofrecerá la conferencia titulada Reescribir la historia, el derecho de las mujeres a ser visibles. Voy a leer un poco sobre su hoja de vida, y es que la maestra Josefa Antonia Viegas Guillem, española, residente en El Salvador por más de 25 años, es historiadora y formó parte del equipo fundador de la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Cuenta con una especialidad en enseñanza de la historia y de las ciencias sociales por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, así como una maestría en fomento a la lectura y literatura infantil y juvenil por el Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y la Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Entre sus escritos sobre la enseñanza de la historia salvadoreña destaca Caja de Herramientas Didácticas Bicentenario 2021. Es coordinadora del libro Historia de Mujeres, Mujeres de Historia en El Salvador,
del año 2013. Sus líneas de investigación abarcan la enseñanza y difusión de la historia de las mujeres, la historiografía, el fenómeno lector en el ámbito universitario. Actualmente coordina la licenciatura en Historia de la Universidad de El Salvador. Sin duda, su amplia trayectoria en la historia de las mujeres y su divulgación permitirá profundizar en los avances y desafíos en este campo. Bienvenida, maestra Fina Viegas. El micrófono es todo suyo. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Primero voy a hacer un agradecimiento a las autoridades, a Juan Rosa Quintanilla, al señor embajador de la República Dominicana, Flavio Rondón, a Maciel Merino, del Centro de Estudios de Género, directora. Muy agradecida por este espacio, reivindicando los derechos, la justicia y la acción en esta cátedra de las hermanas Mirabal y Prudencia Ayala. Yo les he preparado en esta ocasión una presentación de más o menos 20-25 minutos a propósito de la idea de derecho y la historia. Voy a presentar por aquí una presentación que he preparado, ¿verdad? Voy a ponerla para acá. Está aquí. Bueno, empezamos aquí. Empezamos ahorita y tenemos 20 minutos aproximadamente. La llamada de las compañeras del Centro de Estudios de Género a partir de este espacio de las hermanas Mirabal y Prudencia Ayala es a propósito de la idea de reescribir la historia y la idea del derecho de las mujeres a ser visibles. En este caso, esta es la gran pregunta que yo voy a convertir en pregunta de por qué hay que hacer esto y por qué es un derecho y que debemos llevar a la acción y que reivindica una justicia absolutamente necesaria. Cuando nosotros vemos los libros de historia y no aparecen las mujeres, estas son las habituales razones aducidas de por qué no hay mujeres en los libros de historia. La primera es que las temáticas no son importantes para las mujeres, porque la mayoría de las temáticas que se trabajan son en relación a la política, a la economía y a los movimientos sociales, que están en el espacio público y que habitualmente las mujeres no estábamos ahí, ¿verdad? La segunda razón por las cuales explicar por qué las mujeres no estaban en los libros de historia es que las mujeres en realidad estaban en el espacio público, en el espacio privado, mientras los hombres estaban en el espacio público y que por lo tanto ese espacio no se historiza, no tiene tiempo, es siempre igual, es naturaleza. Y la última es ya más reciente, ¿verdad? Es la idea de que las mujeres en realidad requieren o requerimos un espacio aparte, un capítulo aparte, que no es el general, ¿verdad? No es el general y las mujeres tienen una historia con otros apellidos de la misma manera que el fútbol o la literatura, cuando se trata de mujeres, se le pone apellidos o fútbol femenino o literatura femenina y por lo tanto, por eso no aparecen de forma, esas son las explicaciones tradicionales de por qué no aparecen en los libros de historia. Ahora bien, si yo tuviera que reflexionar en torno a estas ideas, ¿verdad? En torno a estas ideas desde una visión, desde la historia de las mujeres a la historia del género, yo tendría que reivindicar, bueno, ¿cómo es posible esto de que las mujeres no estén o no estemos en esas temáticas llamadas importantes, fundamentales o generales o universales? Bueno, pues está basada en que la política habitualmente la ejercen los hombres, y habitualmente son los que ejercieron el voto o son gobernantes. También en el espacio público es el que se da la economía, ¿verdad? Son los principales trabajadores y por lo tanto en realidad estamos hablando de una relación de poder, ¿verdad? Es una relación de poder que se establece también en la historia y que saca
a las mujeres de ese ámbito público que habitualmente está, pues sí, está lleno de hombres y pareciera que de mujeres no, ¿verdad? Entonces la conclusión es que las mujeres son invisibles. Para quien tiene esta idea, las mujeres son invisibles. Por lo tanto, les he puesto esa cruz. O sea, la historia es igual a la experiencia de los hombres y yo le voy a añadir de algunos hombres y por lo tanto las mujeres no aparecen ahí. En la segunda idea que hemos aducido de por qué las mujeres no están en los libros de historia es porque las mujeres pertenecen al ámbito privado, son naturaleza, ¿verdad? Es ese espacio de naturaleza, es ese espacio donde se cría, donde se menstrua, donde se da de mamar, donde se pare, y ese es un espacio sin tiempo, ¿verdad? Entonces, el ámbito privado está fuera de las lógicas del tiempo y la lógica de la historia. Por lo tanto, esta idea de que las mujeres estaban criando, la conclusión es que hay un rechazo a la experiencia femenina. Es decir, la experiencia femenina no está en la historia, no tiene tiempo, no siempre es igual y por lo tanto está aparte. Esta relación se las he puesto en amarillito, igual, la historia es la experiencia de los hombres, de algunos hombres, y por lo tanto las mujeres son naturaleza y que tiene que quedar apartada, ¿verdad? Tiene que quedar esa experiencia apartada. Si yo en la tercera reflexión, ¿verdad? En la tercera idea de por qué las mujeres no están en los libros generales de historia, es porque la historia de las mujeres requiere de un capítulo aparte. Es decir, es algo aparte, es una experiencia aparte, ¿sí? En este sentido, es una idea que a veces también hemos tomado las mujeres con la idea de que nosotras tenemos una habitación propia, tenemos un espacio aparte del general, donde no se abordan los espacios masculinos, sino la experiencia femenina. Esta posición de que las mujeres deben tener una especificidad tiene muchas repercusiones. Por ejemplo, en los congresos de historia o en los libros generales de historia están los libros generales que hablan, o los libros o los capítulos o las mesas de trabajo que hablan todas de hombres y aparece entonces un espacio de mujeres. Por ejemplo, hay congresos donde la mayoría de las mesas son de hombres, hablan de hombres, protagonistas hombres, temáticas aparentemente de hombres, y aparece una mesa de historia de mujeres y género, por ejemplo. O libros completos donde están todo el texto y todo el libro habla de hombres y hay un capítulo que habla de mujeres, ¿verdad? Entonces, esa es un poco más reciente, ¿verdad? Es una mayor apertura de la historia general, pero ahí se puede evidenciar que algunos hombres, digamos, en el gráfico amarillo, se puede evidenciar que la historia en realidad es la experiencia de los hombres, pero queda más evidente que son los hombres blancos o mestizos, de clase alta, heterosexuales y con poder, ¿sí? Entonces, la conclusión que tiene esta forma de entender de por qué la historia de las mujeres no está incluida en las generales es porque la historia de los hombres y de las mujeres es diferente. Y las mujeres tienen una experiencia propia y específica que no debe involucrarse con esta historia llamada universal o general. Por lo tanto, la pregunta que yo haría es, ok, ¿qué pasa si en los libros de historia no aparecen mujeres? Entonces debemos reflexionar. Claro, lo que hicieron las historiadoras desde muchísimos años, pero fundamentalmente desde los años 60 y 70 del siglo pasado, es empezar a reflexionar de por qué no aparecían las mujeres en la historia. Ya las mujeres historiadoras estaban empezando a recibir clases, estaban empezando a tener una presencia en las universidades, empezaban a tener una formación mucho más específica y se hicieron varias preguntas, ¿verdad?
Se hicieron varias preguntas. Una de ellas ¿es posible una historia sin tomar consideración a las mujeres? Es decir, ¿es posible tener libros completos, hacer la historia de los países, la historia de las localidades, de las ciudades, sin tomar en consideración absolutamente a las mujeres? ¿Esto es posible? Y había una pregunta que subyace a eso, que hay que responder, y es la que yo voy a tratar de responder a continuación, ¿verdad? ¿Realmente tienen las mujeres historia? ¿Todas las mujeres tienen la misma historia? Pero lo que sí que nos queda claro, que esa va a ser mi base, digamos, a continuación, para rebatir estos 3 argumentos de por qué no aparecen las mujeres en la historia, es que no incluir a las mujeres en los libros de historia, en los currículums de historia, es violencia simbólica. Nosotros ahora lo reconocemos así. Es violencia simbólica. ¿En qué sentido? Bueno, el hecho de que no aparezcan evidencias en los libros, referencias de todos los procesos históricos en los que están inmiscuidos las mujeres, eso hemos de decirlo violencia simbólica, y por lo tanto se está afectando a un derecho fundamental, y es a tener historia, ¿verdad? Para nosotros historiadores e historiadoras, uno de los temas fundamentales y uno de los retos es, bueno, ¿y qué ocurre si estamos invisibilizando o rechazando la experiencia de un gran grupo de personas, ¿sí? Pero ahora viene la idea de que no es solo un grupo, sino que en realidad es la mayoría de las personas. Por lo tanto, el hecho de no incluir a la mayoría de las personas en mis consideraciones, en mis temas, en mis investigaciones sobre la historia, no solo es general de la violencia simbólica de la que estamos hablando y del derecho, sino que en realidad es la gran mayoría de las personas. Eso nos tiene que quedar claro, porque a veces hablamos de minorías, de grupos minoritarios, étnicos, de clase social, pero en este caso, en referencia al género, estamos hablando de la mayoría de la población, y es habitual que la mayoría de la población es femenina. Por lo tanto, debemos sí o sí incluir a la mayoría en los libros de historia. ¿Cuáles van a ser mis propuestas? Yo voy a hacer un pequeño recorrido, ya que hemos centrado a solicitud del Centro de Estudios de Género esa 7ª cátedra Mirabal, la hemos centrado en Derecho, Justicia y Acción. Yo voy a trabajar desde la idea de que esto es justicia para las mujeres, incluirlas desde la historia de las mujeres extraordinarias a la historia del género. Y esta va a ser mi idea de cuáles han sido las acciones que las mujeres hemos tomado en la disciplina de la historia para incluir a las mujeres. Hay distintas propuestas que yo les voy a hacer. Todas dependen también a veces de distintos momentos históricos. Sin embargo, bueno, es para que haya un gran abanico de posibilidades en las que este derecho que no ha sido, digamos, tomado en consideración, las mujeres lo hemos hecho. Así que le he puesto propuestas desde las mujeres extraordinarias a la historia del género. Lo que voy a hacer es un recorrido de carácter historiográfico. Ok, el primer paso que hicieron las mujeres para reivindicar el hecho de que hubiera mujeres en la historia es si estuvieron las mujeres en el ámbito público, es decir, el ámbito de los hombres sí estuvieron. Esta es la historia de las mujeres extraordinarias. Aquí conocemos a varias de estas mujeres, esto lo tomé de una publicación en un periódico, y la idea de reivindicar de que las mujeres sí estuvieron en el ámbito público, que fueron muy pocas posiblemente, pero lo que más se resalta en este caso es que están en este ámbito público siendo mujer en un ámbito dominado por los hombres, ya sea en la política, ya sea en la ciencia, ya sea en la cultura, en el deporte. Aquí tenemos diferentes representaciones, literatura. Entonces son mujeres que habitualmente se identifican porque han roto esa idea de lo público y de lo privado. Esta se está empezando a hacer en El Salvador,
¿verdad? Y es muy conocida en otros lugares y se transforma muchas veces en íconos, como hemos hablado ahora de Prudencia Ayala. Esa es la primera fase. La segunda fase es la historia de los movimientos de mujeres y feministas, que no es lo mismo, los movimientos de mujeres y feministas, ¿verdad? Y en esta segunda fase, lo que se hace es identificar esos movimientos por los cuales las mujeres han intentado o han logrado tener derechos conquistados. Obviamente estamos hablando siempre del ámbito público y no incluyen muchas veces los movimientos de mujeres que no sean reivindicativos, es decir, no se incluyen los movimientos conservadores de las mujeres que también forman parte de la dinámica de la historia de las sociedades. Entonces, habitualmente estas iniciativas son tomadas en cuenta por historiadoras que tienen una relación con el movimiento feminista y buscan en el pasado la historia de los movimientos de mujeres y feministas que identifiquen estos cortes o estos momentos donde las mujeres consiguen el voto o consiguen tener espacios ciudadanos o espacios sociales o, bueno, la historia, digamos, de las olas de los feminismos. En el caso de El Salvador, también hemos avanzado bastante en ello. Una tercera fase de esta historia, digamos, desde la historia extraordinaria de las mujeres hasta la historia del género, esta fase se llama Historia de las Mujeres. Esto es Soyapango, esa es una imagen del Libro Azul, y entonces tenemos mujeres comunes que están recogiendo agua, seguramente muchas son mujeres obviamente de las clases más bajas, que están en una fuente pública recogiendo agua. Esta imagen me ayuda a ejemplificar lo que significa la historia de las mujeres. La historia de las mujeres implica plantearse las historiadoras, buscar en distintos espacios a las mujeres, es decir, no solo las extraordinarias, no solo las feministas, sino las comunes, ¿sí? Las comunes, las que están en las calles, las que venden, las que están en sus casas. Entonces aparece la idea de la experiencia de las mujeres. La experiencia de las mujeres en sí misma es válida. No tenemos que compararla con la de los hombres o si alcanzaban el voto o no lo alcanzaban, sino dónde estaban, qué hacían, cuáles eran los retos del día a día, y empezamos a ver que esa experiencia tiene historia, no es antihistoria o antitiempo, no es solo naturaleza, sino que las mujeres están en los distintos espacios, incluyendo, ¿verdad? Incluyendo los espacios en el ámbito público. Y que además empieza a evidenciar que la idea de las mujeres es demasiado extensa y que hay diferencias. Hay diferencias de edad, hay diferencias de etnia, hay diferencias obviamente de clase social y empezamos a ver que esa idea de las mujeres es diversa y que en la siguiente etapa veremos cómo se rompe la idea de las mujeres como un todo. Obviamente, uno de los retos que empiezan a tomar en cuenta las historiadoras de esta fase es que la historia de la experiencia femenina tiene relación con los procesos sociales e históricos que atraviesan a toda la sociedad. Es decir, que no están aparte, sino que hay un ir y venir, como en todos los grupos sociales, y el reto es incluso preguntarse si la historia de las mujeres en los procesos, afecta de la misma manera en los procesos sociales a los hombres y a las mujeres. Entonces empieza una reivindicación, unas preguntas que van a seguir y que van a llegar, digamos, a la idea fundamentalmente de género. La siguiente etapa se llama la historia del género. Y es, obviamente, cuando ya se empieza a reflexionar teóricamente sobre un concepto que se llama el concepto género, que surge desde los años 70, pero claramente se empieza a definir en historia en los años 80. ¿Esto qué significa a nivel de abordar la historia? Significa que empieza a diferenciarse si la historia de las mujeres es una definición de sexo o es una definición genérica.
¿sí? Entonces, en esta definición de la historia del género, empieza a reflexionarse más que en la experiencia de las personas, sino cómo se articula esa desigualdad que es creada a partir de la diferencia genérica. Es decir, que no solo las personas se ven influenciadas a la hora de vestirse, a la hora de comportarse, sino que toda la sociedad en su conjunto está articulada y definida por esa desigualdad. Y atraviesa no solo la subjetividad de las personas, es decir, si las niñas van vestidas de rosado, si llevan faldas, si se cortan el pelo de una determinada manera, lo mismo los chicos, si se les define por su fuerza o se les enfatiza la idea de que tienen que estar en el espacio público y a las mujeres en el privado, sino que se empieza a definir por qué está conjugada toda la sociedad en público y privado. Es decir, esto ya no viene solo desde la sexualidad, sino que es un constructo social que articula las instituciones. Es decir, por ejemplo, la universidad estaba definida de forma masculina y eso afectaba a las personas que querían venir a estudiar, fueran hombres o cuando empezaron a venir las mujeres. Está definida, está pensada, está accionada como un espacio masculino, ¿verdad? Pero lo mismo el Estado está definido desde el punto de vista de la masculinidad, a quién visibiliza, quién es el cabeza de familia, a quién se le ponen los apellidos primero, qué es la familia, que está en todos los escritos. Entonces las historiadoras lo que empiezan a abordar, más que la historia de las mujeres en concreto, empiezan a abordar cómo se configura en las sociedades las definiciones genéricas, yéndose incluso a la guerra. La guerra, por ejemplo, la víctima se define en nuestra cabeza como una madre con su hijo, ¿verdad? Pero el enemigo habitualmente es definido como un masculino poco valiente, ¿verdad? Poco valiente, homosexual, en el estereotipo, ¿verdad? Entonces empiezan a definir un montón de elementos que articulan toda la sociedad y la diferencian entre lo público y lo privado, lo masculino y lo femenino, cómo se define en la articulación de las instituciones, de las normas, de las subjetividades. Entonces, va más allá incluso de la historia de las personas, sino cómo se articula y cómo se llena de contenido esta definición de lo masculino y de lo femenino. Esto supera la idea de la historia de las mujeres, porque la historia de las mujeres y la historia de las mujeres extraordinarias y la historia del feminismo a veces articula a las personas, sobre todo a las mujeres, como víctimas o extraordinarias, aguerridas, que han luchado contra un sistema. Entonces, a menudo esa idea de que son o víctimas del sistema o que son las extraordinarias que rompieron los techos de cristal y los suelos pegajosos, esta historia del género supera esta idea, sino que pone a todas las personas en esas definiciones y constructos sociales que van más allá de todos nosotros, ¿verdad? Y por último, en los últimos años, desde los años 90, pero sobre todo a partir de los años 2000, hay una nueva tendencia que hemos hablado anteriormente, de que el género es un constructo sexual que proviene de la sexualidad o de la definición sexual a un constructo social, y en los últimos años el género se ha definido a partir muy claramente de los estudios de Judith Butler sobre el género, que el género es un constructo totalmente cultural, es decir, no tiene una base sexual. Entonces, estos estudios, más que basarse en mujeres u hombres, se han fijado
en las personas o grupos de personas que rompen la normativa y de qué manera lo rompen, ¿verdad? Rompen la normativa existente de género que a ojos de estas personas en estos últimos años, las teorías queer, por ejemplo, hablan de que todo es cultural, de que no hay nada sexual en sí mismo, no tiene un referente el género con el sexo totalmente. Entonces, la definición de estas historiadoras y de estos historiadores lo que hacen es encontrar estos constructos, cómo se crean estos constructos en los cuerpos, en los hábitos, en las rutinas, en las prácticas habituales, y han propuesto además una idea del lenguaje científico distinta. Han hecho una propuesta porque también asumen que el lenguaje construye, es parte de esos hábitos, es parte de esas rutinas que nos ponen en los espacios definidos de forma totalmente cultural, según estas propuestas, en hombres o en mujeres. Entonces, estas historiadoras e historiadores lo que hacen es buscar las personas extraordinarias que rompen la idea de género o esos constructos y cambios que permiten evidenciar que, según estas personas, el género es totalmente cultural. Entonces, en definitiva, estas ideas que yo he dado lo que permiten es que no pase lo que está pasando en la primera imagen, sino que se visibilice a las mujeres y no se las invisibilice como en la primera imagen, ¿verdad? Ahora bien, de forma distinta. Cada una de estas personas vinculadas con la historia, lo han hecho de manera diferente. Lo han hecho desde las mujeres extraordinarias, buscar las cuales están en el ámbito privado, hasta el evidenciar la idea, por ejemplo, de que todas y todos estamos metidos en estas definiciones de género y que se nos aplican en los cuerpos, se nos aplican en las rutinas, en qué se nos permite, y por lo tanto definen en cierta manera nuestro caminar en este mundo social. He tratado en estos 20 y pocos minutos de hacer este camino, de cómo se ha reescrito la historia para incluir a las mujeres de distintas maneras. Ya ven que se hace de distintas maneras y todas llevan a la idea inicial que me invita a poder dar esta pequeña charla, y es el derecho de las mujeres a ser visibles en los libros de historia, aunque a partir de distintos caminos teóricos. Todas estas posibilidades nos permiten reivindicar que las mujeres tenemos historia y debemos estar en esos libros de historia. Así que, y con esto acabo. Muchísimas gracias. Bueno, en estos momentos vamos a finalizar esta cátedra escuchando los comentarios de cierre por parte de Briseida Guadalupe Paredes Sorto, estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad del Salvador. Briseida, el espacio es todo suyo. Primeramente, quisiera agradecer el espacio tanto a la licenciada Fina como a mí, que somos de la carrera de Historia. Considero que es muy importante el hecho de tener tanto espacios de debate como ya sean en línea o presenciales, que te permitan discutir este tipo de situaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que pese a la cantidad de años que han pasado y todo este recorrido que se ha llevado a cabo para que las mujeres estén presentes en la historia, o que sepamos que las mujeres están presentes en la historia, aún falta, aún hay espacios en los que las mujeres no tienen voz o en los que las mujeres no son tan presentes como deberían de serlo. Claramente las mujeres, sobre todo las mujeres historiadoras, ya se han preguntado esto. ¿Qué tienen que hacer las mujeres para poder estar en los libros de historia,
qué tenemos que hacer para no estar en un capítulo aparte, sino en el libro completo. Yo también propongo la idea de cómo podemos investigar a estas mujeres del común, a estas mujeres que no son necesariamente la mujer extraordinaria que veíamos, y cómo también llevamos esto a cabo desde acá, desde la universidad, cómo estos espacios nos permiten abrirnos a buscar más personajes, a animarnos a hacer historia desde lo personal, desde las experiencias que nosotras hemos vivido como sujetas activas en esta vida que tenemos, y también agradecer claramente que desde la unidad de estudios de género de aquí de la universidad se abran espacios no solo de comunicación, de convivencia, sino también de investigación, siguiendo la rigurosidad científica que merece. También preguntarnos que cuántas de nosotras no estaríamos acá de no ser por lo que han hecho nuestras predecesoras. Yo agradezco infinitamente tener a la licenciada de la carrera. La verdad es que sin ella creo que no tendría todo el conocimiento que tengo ahora. Y estar siempre teniendo en cuenta y con la mente de que todas las mujeres merecemos ser visibles, tenemos derechos, justicia y la acción para todas las niñas y mujeres, como decían al inicio. También reconocer, recuperar y visibilizar aquellas historias que todavía no han podido ser escuchadas y que todavía no están a la luz. Y bueno, agradecerles de verdad por el espacio. Excelente, muchísimas gracias por esos aportes, Briseida, muy certeros en realidad, y también por toda esta riqueza que hemos recibido por parte de la maestra Fina Viegas. Gracias por compartir todo su conocimiento y la perspectiva en esta jornada, así como también a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión de Facebook Live. Les invitamos también a continuar fortaleciendo la memoria histórica y a seguir reflexionando sobre el legado de lucha de las hermanas Mirabal como un referente en la defensa de los derechos de las mujeres. Gracias a todas y todos por ser parte de esta sesión inaugural de la 7ª edición de la cátedra. Y bueno, nos encontraremos en una segunda edición que se realizará el lunes 31 de agosto y se titulará Sesgos de género como obstáculo para el acceso a la justicia. Hasta entonces, bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.